entonces reanudar la grabación y vamos a lo que nos compete. ¿En qué punto nos habíamos quedado? ¿Alguien se acuerda? Capítulo 37, 3B, creo. 3B. Ya. A ver, estoy compartiendo aquí capítulo 37, ¿no? Sí. Capítulo 37. Entonces, vamos rápido al capítulo 37. Aquí estamos, en el 3B. Sí. Listo. Aquí estamos. Entonces, estamos viendo el tema denominado sanidad por sus heridas. Esto siguiendo la secuencia de Isaías 53:5. Buenas noches, Alfredito, que el Señor te bendiga. Buenas noches, pastor, Dios lo bendiga. Disculpe que me acabo de salir de la ducha. No te preocupes, no te preocupes. Entonces no prendas tu cámara porque no queremos ver cuerpos feos. Muy bien. Bien, entonces vamos a hacer un recápite de capítulo 37, sanidad por sus heridas. El punto 1 nos dice a qué se refiere curados, sanidad en Isaías 53:5. Rápidamente entonces abrimos nuestras Biblias en Isaías capítulo 53, verso 5, para tener un mejor entendimiento. Y hoy estoy con mi Biblia, la Biblia latino, la Biblia de las Américas. Así que voy a leer 53:5. Dice, mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces acá vemos la última parte, el último párrafo del verso 5 que dice, y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces, ¿a qué se refiere curado, sanidad? En Isaías 53:5 dice, ¿no? Curados, sanados, en este texto, se refiere a la curación milagrosa o restauración del cuerpo físico enfermo de una persona a una condición sana y saludable. Esta definición es simple, no obstante, hay muchos que no están plenamente convencidos de que Dios pueda sanar el cuerpo humano, aparte de los medios naturales o medicina. Es verdad, ¿no? Porque como esta semana yo estaba pensando y decía, ¿nosotros qué somos para poder estudiar la ortodoxia de la palabra desde el punto de vista reformado, pero venimos de raíces pentecostales? Pues finalmente nosotros somos pentecostales reformados, ¿no? Bueno, es una terminología que yo le he inventado, la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque, como siempre les digo, la teología reformada es excelente, es bien centrada, quita todos los matices de emocionalismo que podemos encontrar en la teología que viene de raíces pentecostales, donde muchas veces el emocionalismo y el espiritualismo nos llevan a tomar o interpretar cosas desde otra perspectiva emocional, que pues ya nosotros la hemos visto, la hemos vivido, pero que ahora a través del estudio serio de la palabra debemos de alguna manera estar más firmes en no caer en esos emocionalismos. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con digamos, la teología reformada, ortodoxa, que es la luterana, la calvinista, ¿no? La luterana porque viene de Martín Lutero, la calvinista porque viene de Juan Calvino, que son los reformadores, digamos así, más fuertes, ¿no? Ortodoxos, de ahí se inicia. Bueno, debemos entender que en ellos el tema de la sanidad no se aplica como para los pentecostales. Los pentecostales podemos ver milagros y hemos visto milagros a través de los tiempos. Yo personalmente he visto cómo Dios ha obrado milagros en la vida de personas, ¿no? Y les conté mi testimonio de cuando atropellé a una señora y vi el milagro de Dios en esa vida.
al no permitir que sea arrebatada, a pesar que la atropellé, y ningún hueso roto y todo. Entonces yo he visto milagros. Pero los reformados en su ortodoxia, en sus bases, ellos no creen en los milagros hoy en día. Ellos definen que hay dos tipos de milagros. Los milagros ordinarios y los milagros extraordinarios. Los milagros ordinarios se refiere a todo aquello que sucede en el día a día, en el mundo, que nosotros podemos llamarle milagro. Por ejemplo, para estar más claro, el nacimiento de un bebé. El nacimiento de un bebé nosotros decimos, wow, nació, es un milagro, ¿no? Claro, porque nosotros comparamos con otras situaciones donde los bebés mueren en el embarazo, en el parto, o simplemente no están en el vientre de la mujer por más de 5 meses. Entonces, cuando un bebé nace, ya muchos de nosotros consideramos que es un milagro. Claro, entonces a esto la ortodoxia reformada le dice que es un milagro ordinario. ¿Ok? Entonces vale resaltar que un milagro ordinario es aquel milagro que para nosotros se da constantemente, que no tiene nada, digamos, de impresionante fuera de lo normal que la naturaleza nos muestra. Un nacimiento, una operación que salió bien, ¿no? Bueno, una operación que salió bien, el médico dijo, mira, hay solo 30% de probabilidades que pueda vivir, y al final, pues vive la persona. Una persona que esté en el hospital, en estado de coma, sale del coma, nosotros decimos milagro. Pero para los reformados ortodoxos, esto es simplemente algo ordinario, y si quieren llamarle milagros, dicen ellos, considérenlos como milagros ordinarios. Para ellos, ¿qué cosa es un milagro? Entonces tendríamos que verlo desde el punto de vista extraordinario. ¿Y cuáles son los milagros extraordinarios? Que a una persona que está manca le crezca la mano. A una persona que está muerta vuelva a resucitar. ¿Se dan cuenta que estos milagros van contra la naturaleza? No son naturales, son milagros que de alguna manera sorprenden porque son hechos que rompen todo lo común. A esos milagros extraordinarios es donde ellos le refieren como milagros. Y los milagros ordinarios ellos no lo consideran milagros, ¿no? Los catalogan así, dado de que pues muchos cristianos como nosotros que venimos de raíces pentecostales asumimos que también puede ser un milagro. Muy bien, ¿por qué les digo esto? Porque para la mayoría, no digo que todos, el 100% de reformados, pero para la mayoría, los milagros ya cesaron. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, hay una corriente teológica que se le llama la corriente cesacionista. ¿Por qué? Porque los milagros cesaron. ¿Cuándo cesaron? En la iglesia primitiva, en el libro de Hechos. Allí podemos ver hasta allí los milagros. Pero después de allí, como no hay referencias, en el siglo II, siglo III, siglo IV después de Cristo, no hay referencias, solo hay escrito de los padres apostólicos, que son los sucesores de los apóstoles. Entonces no se consideran que los milagros hayan continuado. Más aún, en la Edad Media, por ejemplo, en los años de 1400, 1500, ya no se habla de esos milagros como se hablan de los milagros de la vida en la vida de Jesús, en los evangelios o en el libro de Hechos. Por lo tanto, para la mayoría de reformados, no digo el 100%, ojo, los milagros ya cesaron. Y a esa corriente, a esa doctrina teológica se le llama cesacionismo. Hay cristianos que son cesacionistas, en el sentido de que los milagros cesaron. Para nosotros que venimos de raíces pentecostales, y yo defiendo pues ese punto porque pues es mi digamos,
Mi característica genética espiritual de que vengo de esas raíces, el Señor permitió que lo conociera a través del pentecostalismo, ¿no? Entonces, y yo lo he podido ver. Para mí sí hay milagros. Amén. Ahora, hay un punto aquí que debe quedarse en nuestra mente para análisis. ¿Por qué ellos dicen que no ven milagros? ¿Y por qué nosotros decimos que vemos milagros? Es muy posible, y yo llego a esta conclusión por mi propio análisis, no es un análisis de consenso, sino mi análisis particular, que es también en base a la fe que uno tiene. Si uno tiene la fe para poder creer en los milagros, hoy en día, los milagros suceden. Porque la Biblia nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. La Biblia nos dice que Dios no cambia. Y nosotros tomamos esos versículos literalmente, como se toma en todas las doctrinas, ya sea pentecostal o reformada, que Dios no cambia, que su amor es el mismo ayer y siempre. ¿Por qué entonces los milagros que veíamos en el Antiguo Testamento, que veíamos con más fuerza y más potencia en Jesús en el Nuevo Testamento, que veíamos a través de la mano de los apóstoles en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, por qué hoy deberían haber cesado? Es cuestión de fe, para mí, particularmente. Esa es mi, digamos, mi deducción como estudiante de teología. ¿Ok? Les abro mi corazón en ese sentido, pero cada uno puede tomar su propia decisión. Si ustedes quieren, pueden ser cesacionistas. Eso significa que no creen en los milagros y yo lo respeto. Pero si ustedes me piden mi opinión, yo les diría, todo se basa en la fe, porque para mí Dios no cambia. Porque yo soy testigo de que Dios ha hecho milagros en mi vida. Amén. Sí, dime. Pastor, pero por ejemplo, si nosotros, uno o yo deseo creer en el cesacionismo, Sí, no, y enseño así, no estaría contradiciendo la palabra y sería como un hereje. no, el cesacionismo no es una doctrina de herejía, no es una herejía. Mm, Hay puntos bíblicos que de alguna manera pueden ser interpretados implícitamente. No le digo explícitamente, porque explícitamente sería que tú lo lees y lo entiendes, está explicado. Explícitamente viene de explicado, ¿no? Directamente. Pero sí implícitamente que la mayoría de estos reformados que son cesacionistas los toman. Y en base a esos versículos hacen su deducción implícita para llegar a esa conclusión. ¿Me dejo entender? Particularmente yo no lo comparto. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta. Eso me queda clarísimo. Ni siquiera los reformados tienen la verdad absoluta. Cuando nosotros estudiamos la doctrina reformada es porque es la más sana y la que más nos acerca a la ortodoxia de la palabra. Sin embargo, no quiere decir de que pues sea perfecta al 100%. Uno de los grandes errores que yo he podido observar es que cuando ellos quieren de alguna manera defender su posición, van a tomar versículos bíblicos que explícitamente no demuestran esto, pero lo van a buscar, de alguna manera lo van a llevar a la implicitud. O sea, indirectamente van a querer llegar a esa conclusión por unos versículos. Y yo no lo comparto, o sea, es como que yo agarrara y tomara versículos y comenzara a darle vuelta a los versículos para poder llegar a la conclusión que yo quiero llegar. mm, Es más, para mí sería eisegesis. ¿Se acuerdan que les expliqué? mm. Una cosa es exégesis y otra cosa es eisegesis. Eisegesis es cuando yo interpreto a mi conveniencia un versículo o una porción de la palabra, pero exégesis es la correcta interpretación de la palabra. ¿Amén? Sí, Jonathan. Entonces se podría decir, bueno, no se podría decir, sino
Muchas veces lo he oído usted, pastor, decir, somos sana doctrina. Entonces, ¿qué? O sea, y ahora dice de que no tenemos la verdad absoluta. Ujú. Entonces, ¿por qué diríamos sana doctrina si no tenemos la verdad absoluta? Porque nosotros no tenemos la verdad absoluta, pero la palabra de Dios tiene la verdad absoluta. ¿Y cuál es Pero la ahora, palabra de Dios? claro, La Biblia. ahora habla de la interpretación. Usted puede interpretarlo de una manera, pero al llegar a mí yo lo interpreto de otra manera. Correcto. Es por eso que hay varias corrientes cristianas a lo largo de los siglos, ¿no es cierto? Es por eso que finalmente a muchas caen en herejía, como los testigos de Jehová, que vinieron del mismo cristianismo, o los mormones, que también salieron, porque cada uno tomó su propia interpretación, ¿no? ¿Y qué hizo de la palabra? Hizo su exégesis, en vez de hacer una correcta exégesis, ¿no? Ahora, cuando yo digo que nosotros somos de sana doctrina, y por eso que estudiamos la teología reformada, es porque, recuerden, una de las 5 solas que se rige para poder asumir la doctrina. Sola escritura. Sola escritura quiere decir que la palabra de Dios prima. O sea, si tú, por ejemplo, llegas a una exégesis tomando un versículo, ¿no es cierto? Yo voy a tomar la misma palabra de Dios con la que tú has llegado a ese exégesis y vamos a discutirlo. Pero ¿cuál finalmente tiene la verdad? Tal vez yo no llegue a la verdad y tú tampoco llegues a la verdad, pero la palabra de Dios sí es verdad. ¿Me dejo entender? Uno de los ejemplos que podríamos tomar es cuando Satanás tienta a Jesús. ¿Se acuerdan en el desierto? Amén. Satanás tienta a Jesús. Y cuando Satanás tienta a Jesús, ¿qué palabras utilizó? Lo de la Biblia. Palabras de la Escritura. ¿Me dejo entender? Entonces, si se dan cuenta, Satanás tomó la palabra de la Escritura, pero la interpretó a su manera. Ujú. Si nosotros no entendiéramos el contexto de lo que Satanás planteaba a Jesús, podríamos decir hasta que Satanás estaba hablando la verdad. Pero lo que Satanás estaba haciendo su propia interpretación. Y Jesús se lo rebate. ¿Acaso Jesús le dijo, sí, Satanás, has dicho buena palabra, amén? ¿Le dijo así? No, definitivamente. Entonces, podemos entender por allí que siempre como seres humanos, nosotros vamos a querer tomar nuestra propia interpretación. Tu interpretación, mi interpretación, no es sana doctrina. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y enseñamos la palabra de Dios sobre la Escritura, estamos enseñando ¿qué cosa? La sana doctrina. Pastor, Hi. por ejemplo, ¿no? Mm, Justo estaba viendo, se habla sobre la vestimenta en la iglesia. Entonces, sí, ese es un tema que muchos pastores lo tocan. He visto también, ¿no? Pero como usted dice, tenemos que ir a la fuente, ¿no? Que es la palabra. Entonces, eh, muchos toman partes de la Biblia para decir Dios ve el corazón, no ve la vestimenta, ¿no? Pero aquí viene, y claro, yo lo tengo claro esta parte, que de acuerdo a y esto ya viene por parte mía, ¿no? La persona va cambiando de acuerdo a la madurez espiritual que tiene, ¿no? Entonces, yo no, hoy, mañana me voy con una gorra volteada a la iglesia, pero avanzando, voy creciendo en la palabra, ya me voy dando cuenta, me va abriendo los ojos, ¿no? Entonces, yo voy cambiando, no necesito porque hay veces que mucha gente se va porque, por ejemplo, ¿no? Usted habla, sí, que te vistes como guachiturro y muchas veces, y agarra y pa, y se van, simplemente se van, y porque eh, eh, les dolió simplemente, ¿no? claro. Es que hay que ver, primero, hay que ver, son varias aristas. La primera arista que tenemos que ver es el contexto. Recuerden siempre que cuando nosotros vamos a interpretar la palabra de Dios, para no caer en una eisegesis, que es una interpretación propia,
¿no? Sino para hacer una correcta exégesis de la palabra, tenemos que analizar los contextos. ¿Se acuerdan de esta palabra? ¿No? Contexto. Esto es muy importante. Para toda prédica ustedes tienen que analizar el contexto. Por eso que cuando yo les predico, les doy una enseñanza, siempre tocamos el contexto. Y no solo el contexto literario de lo que dice el capítulo, hacia quién va dirigido o lo que acontece, sino también el contexto histórico. ¿Se dan cuenta que el contexto, cuando hablamos de contexto, tenemos que tomar en cuenta contexto literario, a quién va dirigido, por qué habla así, contexto histórico, cómo eran esos tiempos, ¿cierto? Entonces, aún tenemos que tomar el contexto literario, el contexto histórico, el contexto político y social. ¿Por qué? Porque sabemos bien que en el Antiguo Testamento no era lo mismo, el mismo contexto que el Nuevo Testamento, donde Israel ya era una colonia de Roma. ¿Se dan cuenta? En el Antiguo Testamento, Israel estaba peleando por su libertad, por su tierra prometida. ¿Se dan cuenta? Entonces, los contextos son muy importantes, pero eso es para ustedes, ¿no? Que son estudiantes de teología. Ahora, cuando una persona llega a la iglesia, primero que tiene que pasar, en la iglesia tiene que haber sujeción. Desde que una persona llega, tiene que sujetarse. Ahora, podríamos justificar y decir, ¿no? Oye, pero si esa persona viene como guachiturra, guachiturra, esa palabra, como guachimán de chakra. Si viene así como guachimán de chakra, ¿lo dejamos pasar, no lo dejamos pasar? Definitivamente, todos son bienvenidos, ¿cierto? Pero el que sean bienvenidos no significa de que se les va a permitir el tipo informal de cómo se desenvuelvan. ¿Por qué? Porque recordemos qué lugar estamos. El lugar donde estamos es la casa de Dios. Entonces, algo que nosotros debemos entender que ya somos maduros en la fe es que a la casa de Dios, aún a nuestros hijos, nosotros les decimos que debe haber un respeto. No, no vamos a esperar que nuestros hijos sean adolescentes o jóvenes. Desde ya pequeñitos decimos, oye, ¿sabes qué? Esta es la casa de Dios, no puede estar corriendo, no puede estar gritando, ¿cierto? Entonces, asimismo a los invitados, nosotros les permitimos que vengan, pero también les enseñamos las normas básicas. Claro, van a haber personas que simplemente no se van a hallar. Van a haber personas que van a decir, oye, ¿sabes qué? A mí, eso no voy con esto y me voy. Se va. Perfecto. Encontrará su iglesia que con ese carácter que tiene lo acepte. ¿Me dejo entender? Algo que he aprendido a través de mis años de cristiano es que no todos los cristianos somos llamados para estar en la misma iglesia, en la misma congregación. Así como Dios levantó un apóstol llamado Pedro que hablaba a los judíos, también Dios levantó un apóstol Pablo que hablaba a los gentiles. ¿Me dejo entender? Y podemos ver, por ejemplo, cuando Pedro quiso hablarle a los gentiles, el despelote que se hizo. ¿No cuadro? Asimismo, por eso también he comprendido que hay diferentes iglesias, diferentes congregaciones, y en muchas se practica la sana doctrina. Y hay personas que llegan a esas iglesias, están felices donde están porque su carácter se identifica con el carácter de la iglesia. Hay otras que llegan y como llegan se van. ¿Me dejo entender? Porque siguen buscando dónde estar. O sea, algo que nosotros vamos a ver a lo largo de nuestros tiempos como cristianos y como siervos, es eso. No todos están diseñados para llegar a la misma congregación. Va a haber gente pasada y que llegará a otra congregación y se sentirá súper. Amén. Pero lo que sí nosotros debemos de enseñar siempre es el respeto a Dios, el precepto a Dios, ¿no? Claro, después la persona lo asimilará, ¿no? Los que verdaderamente acepten convivir en ese carácter de la iglesia. Yo, por ejemplo, recuerdo a Jonathan cuando los primeros tiempos venías con tu gorro, ¿no es cierto? Y
y ahora, por ejemplo, ya no vienes con el gorro, vienes con tu corbata, con tu pantalón bien vestido. Y dos cosas influyeron en eso. Primero, que comenzaste a crecer en el Señor, ¿no? Comenzaste a conocer dónde estás, ¿cierto? Y tu posición como hijo de Dios. Ya no eres un bebé espiritual en ese sentido. Entonces, es verdad. Pero para eso también, a los que vengan, siempre les vamos a enseñar que en la casa de Dios hay respeto, ¿no? Y claro, lo vamos a hacer con amor, tampoco vamos a tener que, digamos, presionar, ¿no? Hacer presión, oye, ¿sabes qué? No puedes ingresar si vienes con short. Tampoco es eso, ¿no? Al inicio vendrán y poco a poco les enseñaremos. Igual con cualquier tipo de situación, aún con cualquier tipo de pecado. ¿Me dejo entender? Van a llegar gente con pecados que uno los conoce, pero va a llegar gente con pecados que uno no los conoce, pero Dios lo conoce. Y cuando entonces se ministre, se comience a ministrar dentro de la congregación, Dios permitirá exhortar esos pecados. ¿Me dejo entender? Se conozca o no se conozca. Dios trabajará con la vida de las personas. ¿Y sabes qué va a pasar? Dos cosas van a acontecer. La primera, que esa persona entienda que es el Espíritu Santo hablándole a su pecado, que nadie más lo conoce, solo él, y entonces se arrepienta y vuelva a nacer en el Señor. O simplemente diga, esto no es mi iglesia, no es mi lugar, y ¿sabes qué? Me voy. ¿No es cierto? ¿Ven? Esa es la realidad. ¿Ok? No sé si alguien más tiene una pregunta. ¿Dayobu? ¿Te quedó un poco claro, Jonathan? Ya, pues ya, tampoco no vayas con gorro, no te pases. Mentira. Oye, pero recuerden, lo más importante de todo lo que estamos hablando es cuando decimos que somos, y es un buen punto que Jonathan mencionó, cuando decimos que somos de sana doctrina, no es en base a lo que nosotros sabemos o lo que nosotros hablamos, sino lo que nosotros seguimos, y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la sana doctrina para nosotros. No hay otro libro. Pastor, Dime. ¿cuál sería lo contrario de la sana doctrina? La sana doctrina, lo contrario, como te decía, si no es la sola escritura, imagínate esas religiones, entre comillas, herejes, que no practican sana doctrina. Como dicen de tumbar, ¿no? Tumbar, de escuchar la voz que te sale del dinero. Eso de ella sería lo contrario, ¿verdad? Claro, o sea, es por ejemplo, allí, más que no ser de sana doctrina, es caer en herejía, ¿cierto? Bueno, es un complemento de lo que no es sana doctrina, pero recordemos que directamente lo que no es sana doctrina es aquel que no sigue los preceptos de la palabra de Dios. Lo podemos encontrar en los dos casos. En el caso de los mormones, no son sana doctrina porque ustedes saben que ellos no siguen solamente la palabra de Dios. Utilizan otro libro, que es el libro de Mormón. Y la Biblia, tanto como el libro de Mormón, para ellos son su escritura. Eso determina su doctrina. ¿Se dan cuenta? Entonces, allí no hay sana doctrina. ¿Ok? En el caso de los testigos de Jehová, sabemos bien que la Biblia que utilizan es la versión del Nuevo Mundo. La versión del Nuevo Mundo es una Biblia adulterada. ¿Por qué? Porque ellos se encargaron de, así como hizo en el siglo II nuestro querido amigo Marción, de agarrar las epístolas y los libros que no estaban acorde con su idea de Dios, del Nuevo Testamento. Todos los versículos que decían que Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, él los eliminaba, los depuraba, adulteró la primera Biblia. Lo único rescatable de Marción, que era un hereje, a todas las luces, Marción fue uno de los primeros herejes de la palabra, pero lo único rescatable fue que Marción fue el primero
que recopiló todas las epístolas. A raíz de Marción, que recopiló las epístolas, los libros, los evangelios y hizo el primer Nuevo Testamento, pero adulterado, fue que la iglesia se puso las pilas para recopilar lo que sería el Nuevo Testamento, el canon bíblico del Nuevo Testamento. Pero Marción lo adulteró, tal como hoy en día los testigos de Jehová han adulterado la Biblia que ellos usan, donde ya no hay palabra Trinidad, o mejor dicho, no hay nada que llame a la Trinidad, aunque sí lo podemos nosotros igual, no explícitamente, pero implícitamente, tomando versículos clave, podemos enseñar, sobre todo el Evangelio de Juan. Si los testigos quieren eliminar al Dios Trino de sus Biblias, tendrían que eliminarse todo el Evangelio de Juan. Todo el Evangelio de Juan. Porque el Evangelio de Juan muestra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Es la misma esencia. ¿Ok? Muy bien. Es eso. Yo creo que vamos a seguir. ¿Qué significa por su llaga fuimos nosotros curados? Esta expresión nos enseña que el método de Dios para sanar al enfermo es por medio del cuerpo golpeado y latigado de nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Aquí viene una observación. Cuando leemos esta parte, entendemos entonces que la sangre y el cuerpo de nuestro Señor latigado quedó hace 2000 años allí atrás, o aún sigue vigente. Aún es vigente. Aún sigue vigente. ¿Por qué? Porque primero, Cristo resucitó. Si Cristo resucitó y es eterno, entonces el sacrificio que Él hizo por nosotros, que hablamos en Isaías 53:5, es eterno. Hasta que nuestro Señor Jesucristo, que hoy es nuestro abogado, sentado a la diestra del Padre, venga como juez, quiere decir que por su sangre nosotros somos sanados. Amén. Ahora, primera de Pedro 2:24 nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. ¿No? Entonces, dos cosas que vemos que primera de Pedro nos enseña. Primero, que estamos muertos al pecado. Si estamos muertos al pecado, estamos vivos en la justicia. Y segundo, por su herida, nosotros somos sanados. Y es hermoso, ¿no? Porque recordamos el pasaje cuando Jesús resucita, se le presenta a los apóstoles y se le presenta al que no creía. ¿Se acuerdan? ¿Quién era? Más. Tomás, ¿no? Tomás el incrédulo, ¿cierto? Siendo uno de los discípulos, Tomás dijo, mientras yo no metiere mi dedo en su costado y metiere mi dedo sobre sus manos horadaras, no creeré. Y Jesús se le presentó, ¿no? ¿Ok? Porque creíste, viste, le dijo, ¿no? Bienaventurado aquel que cree en mí sin haberme visto. ¿Ok? Entonces, es aquí donde nosotros creemos. ¿Cuándo se originó la enfermedad? Cuando Adán pecó contra Dios, la muerte y la enfermedad entraron en el mundo. Así es, antes, en el jardín del Edén, pues no había enfermedad. No había enfermedad, no había pecado. Amén. Pero la enfermedad se genera a través del pecado. Entonces, ¿quiere decir que todos los que estamos enfermos estamos en pecado? No, no he dicho eso. He dicho, la enfermedad se genera a partir del pecado. Como otras situaciones más que se generan a partir del pecado. Casi todo lo malo que daña al hombre se genera a partir del pecado. ¿Me dejo entender? Pero no quiere decir que la enfermedad es por causa del pecado, en el sentido, como decían los fariseos. Si alguien está mal, decía, es porque ha pecado. Y hay muchos cristianos hoy en día que creen eso, ¿no? Se enfermó, se enfermó, entonces porque está el pecado.
Hay inclusive dentro de la iglesia cristiana pensamientos así que vienen desde las cabezas. Por eso que cuando se enferman tienen que ocultar su enfermedad. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo declaran en el púlpito. Entonces, eso es un grave error. A ver, muy bien, sigamos. Génesis 2:17 que nos dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. ¿Qué podríamos entender en este versículo? ¿Qué podrías entender, Alfredo, de ese versículo? Acerca de la vida y de la muerte, de la salud y la Mas del árbol de enfermedad. la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Ujú. Ciertamente morirás. Que Dios le dice que iba a morir, pero no murieron al instante, ¿no? Murieron espiritualmente. Y después con el tiempo pues murió, ¿no? Y pienso que a partir de ahí todo cambió en la tierra, ¿no? Fue maldecida la tierra, los animales se fueron violentos y bueno, de ahí comenzó a cada vez ponerse peor. Ya. Jonathan, ¿cuál es tu análisis de este versículo? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Hay dos tipos de análisis que podemos hacer, ¿cierto? El análisis explícito. El análisis explícito es tomando los párrafos literalmente. Y es fácil, ¿cierto? Porque ahí lo menciona. Pero el implícito es el más complicado, tal vez, si no entendemos el contexto, pero nosotros ya conocemos el contexto. Conocemos el contexto. ¿Y cuál es el contexto? El hombre ha pecado, ¿cierto? Y lo que acá se le menciona o mejor dicho, el hombre va a pecar, pero lo que acá se menciona es la consecuencia que va a suceder cuando él peque, ¿no es cierto? Ese es el contexto. Entonces, ahí puede haber un análisis implícito fácil de fluir. ¿Qué dirías, Jonathan, en el análisis explícito o implícito? ¿Cuál te viene a la mente? Bueno, como dice Leonardo Alfredo, no habla de una muerte física, sino habla de una muerte espiritual, ¿no? No comerás porque el de comer ciertamente morirás. Por causa del pecado, el ser humano fue destinado a la muerte, ¿no? Ok, Por la mentira, ¿no? Que hubo. Las consecuencias es la muerte. Eso es lo que puedo rescatar. ya, bueno, no fue mentira, fue desobediencia o Desobediencia. rebeldía, ¿no? No mintió. Quien mintió fue Satanás, ¿no? Ujú. Pero ya, interesante, claro, llegan a ese mismo contexto. A ver, Cecilia, te hemos dejado al final para que pongas la cerecita al pastel. Vamos. Bueno, recopilando los dos, pues, porque la verdad está No, pues ya no digas lo mismo, ya me cansé. Di otra cosa. que la palabra dice, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces, pues, la desobediencia, ¿qué cosa es? Es un pecado. Entonces, ese pecado causa la muerte. Y así es. Es una muerte Ya. espiritual, obviamente, ¿no? Pero ahora una pregunta. Espérate, déjame resaltar algo. Vean ustedes cómo la hermana Cecilia, conociendo otros versos, puede llegar a un análisis implícito, ¿no? La paga del pecado es muerte, toma otros versículos para poder, de alguna manera, apoyar al versículo que estamos analizando, ¿no es cierto? A eso también se le llama un análisis implícito, ¿no? Una conclusión implícita de lo que estamos viendo, ¿ok? Ya, eso vale resaltar también para cuando ustedes puedan justificar o predicar, ¿no? Pueden tomar versículos que sea apoyo al verso principal que estamos viendo. Pero decías algo más, Cecilia, perdona que te interrumpí. Una pregunta, siempre me he preguntado eso, no sé si está bien porque, bueno, aprovechando que estamos acá. Satanás le dijo a Eva que si comía de ese árbol iba a ser como Dios, ¿no es cierto? Más que Dios. Ya. Ya, entonces, ¿es que ese árbol que le iba a dar sabiduría o simplemente es para que ella desobedezca? Bueno, fue la tentación para que ella desobedezca, ¿no? Porque lo que Satanás quería era que peque, que peque. Lo que Pero Satanás no quería es que fuese inteligente.
No, más bien le estaba agarrando de bruta, ¿no? A Eva. O sea, lo que quería Satanás es que peque. Lo que Satanás quiere con cada uno de nosotros es que pequemos, no que seamos mejores que Dios. O sea, Satanás ni siquiera es mejor que Dios. Bajo esa conclusión, podemos decir que nadie es mejor que Dios, ni lo será, porque Dios es nuestro creador, ¿de hecho? Entonces, lo que Satanás le dijo fue una mentira, ni que sea como Dios, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios, no somos Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando la Biblia nos dice fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, eso ya definió una posición, y la posición es de que estamos debajo de Dios, porque no nos dice fuimos hechos iguales a Dios. Es tan simple como poner esa palabra. O fuimos hechos como Dios. No dice la palabra. Dice, fuimos hechos a imagen y semejanza. Tú te ves en un espejo, tú ves tu imagen, pero el espejo solo es una imagen de ti. ¿Se dan cuenta? Amén. Perfecto. Ahora volvamos al análisis aquí. No sé si te quedó claro, Cecilia, tu pregunta. Sí, o sea, ese árbol no tenía nada. O sea, no. A ver, ahí vamos. Ese punto era el que yo quería que ustedes analicen ahorita cuando les preguntaba. El árbol es la cosa. Miren, cuando empieza Génesis 2:17, vean, presten atención. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No era cualquier árbol. Habían dos árboles en el centro, ¿cierto? Uno era ¿cuál? Este de aquí, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el otro ¿cuál era? El árbol de la vida. El árbol de la vida. ¿De cuál podían comer Adán y Eva? El árbol de la vida. De todos, y el árbol de la vida, ¿no? Sí. Del árbol de la vida. Y cuando comían del árbol de la vida, ¿qué tenían? Vida. No podían, no morían entonces. No morían. O sea, el árbol de la vida, miren el primer análisis explícito que podemos dar de esto, es que del árbol de la vida emanaba no solo la vida, sino el detalle de eso es que salud. ¿No se escucha? ¿No se me escucha? Sí. Sí, te escucha. Vaya. Entonces, del árbol de la vida emanaba salud. Del árbol de la vida emanaba aquella sustancia por la cual el hombre no podía tener ninguna enfermedad. ¿Se dan cuenta? Podríamos decir que gracias al árbol de la vida el hombre no moría, no había enfermedad, era la mejor medicina el árbol de la vida. ¿Se dan cuenta? O sea, yo les estoy explicando esto para que ustedes puedan imaginar hasta dónde podemos llegar nosotros a un análisis explícito de eso, sin salirnos. Ahora mira lo que dice acá. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué árbol es el que Dios le dijo que no coma? El árbol de la ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué, Jonathan? ¿Por qué crees que Dios le dijo del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué era este árbol? No conocer el mal. ¿Qué crees, Jonathan? ¿Cómo? ¿Qué era este árbol? Sí. Conocimiento. Dejen hablar a Jonathan. Ya, ese árbol, lo mismo la palabra dice, pues, ¿no? Del conocimiento del bien y el mal, te hacía conocer el bien y el mal. Ya, ¿y árbol de qué es? Lo primero. De la ciencia. De la ciencia. Que tu mente vuele para entender esa palabra, ciencia. Hoy estamos en el siglo XX, ¿cierto? Y todo desde el Génesis hasta ese momento, todo lo que ha avanzado a través de la ciencia. Podríamos hasta incluso decir gracias a la ciencia, ¿cierto? Pero hay algo aquí. ¿Qué más dice? ¿La ciencia de qué? Del bien y el mal. Así es. O sea, cuando se come del árbol de la ciencia del bien y del mal, no todo es bueno, sino también hay Bien y el mal. malo, ¿sí? Ahora podemos entender por qué hay coronavirus, por qué hay bombas atómicas,
porque hay pestes, Ujú. porque hay cáncer. Ujú. ¿Todo esto no viene a causa de la ciencia? Ujú. Ujú. Todo esto viene a causa de la ciencia. Si no hubiéramos comido de ese árbol, tal vez nosotros no hubiéramos estado tan desarrollados como estamos ahorita, pero el estar más desarrollados acelera nuestra destrucción. ¿Se han puesto a pensar? Ujú. Ujú. Hasta los medios de comunicación lo dicen. Todos los avances de la ciencia finalmente nos van a llevar a nuestra destrucción. Y para muestra un botón, hoy en día podemos tener información que antes no teníamos. Aún textos como los que nosotros estamos estudiando, los griegos, llegan. O sea, mira, los tenemos a la mano. Hace 20 años podíamos hacer eso. No lo teníamos. No los teníamos. Ahora todo está en el PDF, de hecho, tantos Ujú. libros. Antes no, hace 40 años no íbamos a pensar. Íbamos a seguir aún en una neblina de información. Pero, asimismo, para lo bueno también, para el bien, también está el mal. O sea, hoy en día, a través del Internet, los niños aprenden a hacer un arma en 3D, una pistola en 3D. Los niños aprenden lo que es pecar sexualmente a través de los medios de comunicación. Los niños aprenden a enviciarse a través de los medios ¿cómo se llama?, de tecnología. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿la tecnología acaso ha sido buena en su totalidad? No. ¿La ciencia del árbol que se comió ayudó? Pues no ayudó. Podríamos nosotros, si fuéramos gnósticos, el gnóstico es aquel que le gusta el conocimiento y defiende el conocimiento. Si nosotros fuéramos gnósticos diríamos, no, la ciencia nos ayudó, pero estaríamos negando la parte en la cual la ciencia nos destruye. ¿Están entendiendo, no? Amén. Entonces, todo esto es a causa de Génesis 2:17, que nos dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Entonces, cuando dice, porque el día que comieres ciertamente morirás, quiere decir que, primero, vamos a morir porque se nos reduce, ya no podemos vivir eternamente, gracias al pecado, a consecuencia del pecado, no gracias, a consecuencia del pecado, de la desobediencia, pero también nuestra humanidad, nuestra descendencia está con ese pecado original. O sea, todos están destinados a morir, todos mueren. No hay nadie que vive eternamente a consecuencia del pecado original. Porque si alguien dijera, no, yo no tengo pecado, entonces podría vivir eternamente. Pero todos mueren. El único que nació sin pecado, ¿quién fue? Jesús. Por eso que Él vive eternamente. ¿Te das cuenta? Por eso. ¿Ok? Bueno, sigamos. Romanos 5:12, que nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Romanos aquí 5:12 está hablando acerca de qué hombre. Adán. ¿De qué hombre? Adán. Fuerte, fuerte, fuerte. Adán. Adán, muy bien, claro, para saber que están aquí, no están en la luna. Ya, sigamos. Ya. B. A causa del pecado, Satanás obtuvo poder, dominio sobre el hombre, y así podía destruir al hombre por medio de la enfermedad, la dolencia y la muerte. Claro, Satanás pudo controlar al hombre allí en el jardín del Edén cuando el hombre pecó. ¿Por qué? Porque Satanás fue el primero que pecó. Entonces, cuando el hombre cae en pecado, está subordinado al primero que pecó, Satanás. Satanás tenía control de él.
Acá Juan 10:10 que nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. 3 puntos muy importantes, ¿no? Cuando ustedes quieran tomar esta predicación. Hurtar, robar, matar, y no solo mata, sino que destruye. O sea, él no está contento con robarte. Él no está contento con matarte. Él lo que quiere es destruir. Y aquí pareciera que fuera una analogía, ¿no es cierto? Matar y destruir. Pero ¿tú qué piensas, Alfredo, al respecto? ¿Por qué no diríamos que es una analogía? ¿Qué es una analogía, pastor? Ya, una analogía es algo parecido. Ah, ya. De matar, ¿Por qué no sería matar y destruir algo parecido? porque busca es matarnos, ¿no? Nuestro cuerpo, matarlo. Y destruir ya es destruir nuestra alma, ¿no? Ya, podría ser. Buena salida. Pero imagínate una planta, ¿no? Una planta está creciendo en tu jardín y tú la matas. ¿Cómo la Ya. matarías? Agarras y la pisas, ¿no es cierto? Mm, Ya, pero no la destruyo. Vuelve a claro, porque crecer. tiene raíz, ¿no es cierto? Va a Mm, volver a nacer, ¿no? Entonces, ¿qué significa destruir? de raíz. Eliminarla por completo, ¿cierto? Mm, Entonces, cuando decimos hurtar, matar y destruir, el enemigo no se contenta con robarte de tu fe, con robarte tu gozo, robar tu salvación. El enemigo no se contenta, después de haberte robado, con matarte, o sea, que te vuelvas un drogadicto y que te mueras allá, drogado un día de sobredosis. Él no se contenta con eso. El enemigo lo que también quiere es destruir a tu familia, destruir tus raíces. O sea, él va a esperar que tus hijos crezcan para también matarlos. Él mm, quiere destruir toda nuestra descendencia. O sea, nosotros no somos la punta del iceberg nada más para Satanás. ¿Me entiendes? Él no está contento con llevarnos a la muerte a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque detrás viene una generación. Él quiere destruir nuestra generación, nuestro linaje. Es lo que hizo Satanás desde el Génesis. Él quiso destruir al Salvador. Y para eso buscó destruir a Jacob y a sus tribus y cada cosa, cada promesa, cada pacto. ¿Se dan cuenta? Por eso Juan lo expresa así: hurtar, matar y destruir. ¿Ok? Muy bien. Job 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de pie hasta la coronilla de la cabeza. Aquí podemos ver, por ejemplo, que Satanás pudo herir a Job, pero nos tiene que quedar clarísimo que si no fuera por el permiso de Dios, por la permisión de Dios, Satanás no hubiera hecho nada. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ese tiempo y nuestro tiempo? ¿Satanás puede herirnos como hirió Job? ¿Qué piensas tú, Cecilia? Pues sí, si Dios lo permite, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien piensa igual o en contra de lo que dice Cecilia y por qué? Yo siempre pensé, como dijo la hermana Cecilia, pero la otra vez yo le escuché a usted que dijo, pastor, que no, ¿Por que ya qué? no puede. Por causa, no sé, ya me olvidé. Pero usted dijo que no. Y creo que era por causa de Cristo, ¿no? Que por su sangre fuimos sanados. Ya no puede ir en contra de eso. Claro que sí. Lo que sucede en el tiempo de Job es que estamos hablando que Job vivía en el pacto de la ley, vivía en el antiguo pacto. Por lo tanto, no había nadie que había muerto por él. ¿Se da cuenta? Aún Job estaba en pecado. Si bien es cierto, Job no era pecador, pero tampoco podemos decir que Job vivía completamente en santidad. Porque ¿qué pecado tenía Job? Eh, El reclamó. pecado que todos tenemos. Ah, pecado original. El pecado original con el que todos nacemos.
Pero la diferencia entre Job y nosotros es que ahora nosotros mantenemos el pecado original. ¿Tú tienes el pecado original ahorita, Cecilia? Sí. Sí. ¿Tú tienes el pecado original, Jonathan? El pecado original, ahorita, Está Hace unos difícil, minutos. pastor. ¿Tú tienes el pecado original, Alfredo? Uy, pastor, me agarró, creo que Ya, voy a llamar a no, mi hija Elisa, espérate, voy a llamar a mi hija Elisa. todos tenemos pecados originales. Sí, tengo un pecado original. Pero da a entender de que usted dice que no, ¿no? Da a entender que yo digo que no. Mm, ¿Por qué da a entender que yo digo que no? Por porque la nos está risa que doy. preguntando eso. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Justo ni a uno. ¿Ah? ¿No hay ni un solo justo? Sí. ¿Qué tema? ¿Cuál punto, pastor? ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto a lo que Jesús ha hecho? Te pago por nosotros. Por gracia somos salvos. A ver, ¿qué más? Por gracia somos salvos. Son tantos versículos que tenemos en el Nuevo Testamento que declaran nuestra posición. Nos hizo nueva criatura. Ya, a ver, búscalo, busca el verso, busca el versículo. A ver, cada uno busque un versículo que defienda que tienen el pecado, que no lo tienen. A ver, rápido, rápido. Ustedes son estudiantes de teología, tendrían que manejar la Biblia rápidamente. Si quieren saber si tienen pecado, vayan al Antiguo Testamento. Si quieren saber si tienen o no el pecado, vayan al Nuevo Testamento. Rápido, rápido. La mejor forma que ustedes vean si tienen el pecado o no es utilicen su Biblia. ¿Tienen su Biblia ahí? Ya, abran su Biblia, rápido. Y busquen la última parte. Ustedes me van a decir, pero pastor, ¿dónde? ¿En qué parte? Pues primero partan con lo que tienen. La palabra pecado. Vayan al final de su Biblia. Apocalipsis. Pasando Apocalipsis, vayan al diccionario bíblico que tienen al final, que les lleva a los versículos. ¿Ok? Quiero que cada uno me diga un verso, ¿ah? Así que rápido, pongan. ¿En qué busco pastor pecado? Pecado, así es, pecado. ¿Ya? Busquen pecado. Ahora, van a encontrar tanto desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Céntrense en el Nuevo Testamento. ¿Ok? A ver, Romanos. ¿Qué dice? Todos los que sin ley han pecado. En Romanos 2:12 dice: todos los que sin ley han pecado. ¿Y qué dice eso? No dice nada. Tienes que entender todo el contexto para poder comprender. Sí, tienes razón. Ya, a ver, ahorita les pregunto qué versículo para... Ya. Les doy un minuto más. Ya, Cecilia, ¿a dónde has ido Cecilia? Ya zafó Cecilia, mira, sacó cuerpo. Sí, estoy. Ya, a ver, Ya. ¿quién es el osado? El primero que va. ¿Quién es el que primero que va y Cecilia de nuevo se va? La hermana Cecilia es terrible. Ahora se ha ido y seguro que lo va a traer a Gustavo, ¿ya ves? Ya, pues Gustavo, rápido, busca el versículo que Pastor está presionando, dice. Ya, ¿lo tienes? ¿Lo tienes, Alfredo? ¿Lo tienes, Jonathan? ¿Hallaron algún versículo?
Jonathan apaga su micrófono, no estoy escuchando, dice. Ay, ustedes son ¿Cómo se llama? terribles. Dijiste, vayamos al Antiguo Testamento, ¿no? Si vives en la ley, anda al Antiguo Testamento. Si vives en la gracia, anda al Nuevo, pues. Claro, recuerden que en el Antiguo Testamento lo que vamos a encontrar es las leyes sobre el pecado, las leyes ante el pecado, ¿no? Que revelan si estamos pecando o no. Pero si vamos al Nuevo, en el Nuevo vamos a encontrar la justificación de nuestros pecados, por nuestros pecados, ¿ok? Entonces, hay muchos versos, como ustedes pueden ver ahí, cuando ustedes leen pecado, que nos pueden dar la enseñanza que estamos buscando ahorita, para que ustedes despejen y digan si tienen el pecado original o ya no lo tienen, ¿ok? Y eso es lo que yo quiero que ustedes lo aprendan, pero no quiero decírselos porque después se les va a meter por un oído y se les va a salir por el otro. Es mejor que ustedes lo busquen en la Biblia para que así nunca se les quede, se les salga. Por eso, ya, a ver, vayamos con el más chancón, el más, sábelo todo. Alfredo, ya ves, sábelo todo, mi esposa dijo Alfredo. Vamos. Jaimito. Pastor, una vez usted dijo que el pecado original es la tendencia a pecar. Ya, pero dame la Biblia. No, o sea, me encontré uno, pero no me fui de cara con este versículo, pastor. Dice, el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tiene nada que ver con lo que dice, pastor. Ya, está bien, pero ahí no termina el versículo. No, entonces sigo, llame. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. O yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Sigue. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que Sigue. es, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ok. Acá me das a entender de que tengo el pecado original. Te hace entender que tienes el pecado original. Y No, porque ahí no te hace entender que tienes el pecado original. Ahí te hace entender de que soy débil y peco. gracias a la ley tú puedes entender cuál es tu pecado y si estás en pecado o no. Eso es lo que nos explica todo el capítulo, que gracias a la ley nosotros podemos conocer cómo el pecado atinge a nosotros. ¿Me dejo entender? Nos hace ver nuestra condición de carnales, en nuestra carne. Pero aquí no te dice si tienes el pecado original o no. Te dice No. que tu carne te va a llamar al pecado, pero
no te explica si aún mantienes el pecado original o no. Recuerda una cosa es que mantengas el pecado original y otra que tengas la carnalidad que te seduce al pecado. Y todos tenemos la carnalidad, eso es innegable. En nuestra carne somos llamados a las pasiones vergonzosas, digámosle así, ¿no? Llamados al pecado. La carne nos va a llamar al pecado. Va a ser motivo para tentación. Pero no está diciendo si tienes el pecado original o no, en ninguna parte que has leído, ¿ok? Entonces, ahí el entendimiento es otro. Allí te está diciendo que gracias a la ley tú puedes saber cuándo estás cometiendo pecado o cómo estás pecando. Gracias a la ley. Ok, sigue buscando otro versículo. ¿Quién sigue? Jonathan, ¿qué has encontrado? No, pastor, estaba buscando donde me dijo y encontré primera de Juan 2:1, desde 2:1. Vamos a buscar primera de Juan. Pero yendo un poquito más abajo, leyendo un poco, es primera de Juan 2:7. Ya, primera de Juan 2:7, ¿qué dice? Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo, vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Hasta ahí? Si quieres puedes seguir leyendo. Pero el punto importante aquí, entre todo lo que has leído, es el verso 12, ¿cierto? Sí, sí. El verso 12, léelo de nuevo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿De quién está hablando? Ya, vayamos por partes. Al nombre de Jesucristo. La primera parte dice, ¿a quién está hablando? Está hablando... ¿A quién? A la iglesia. A uno mismo, ¿no? Claro, a uno mismo, a nosotros. A nosotros. Ok, lo primero, nos queda claro, está hablando a nosotros. Luego dice, ¿de qué habla acerca de nosotros? Que somos hipócritas, en pocas palabras, ¿no? El que aborrece a su hermano... No. Concéntrate en el verso 12 nada más. En el verso 12. Ya habla sabemos de que dice, de nuestros pecados. ¿Y qué dice acerca de nuestros pecados? Que han sido perdonados por su nombre. Han sido perdonados. ¿Y por quién han sido perdonados? Por Jesucristo, ¿no? Por el nombre de Cristo, por su nombre. ¿Ok? Entonces, si tú te das cuenta, aquí está diciendo que tus pecados han sido perdonados. Ahora, ¿dice tu pecado o dice tus pecados? Tus pecados. ¿Lo dice en plural o en singular? Plural. En plural. Significa que todo ha sido perdonado. ¿Te das cuenta? Entonces, si dice aquí en el verso 12 que todos los pecados han sido perdonados, todos tus pecados han sido perdonados, te pregunto de nuevo, ¿tienes el pecado original? No. ¿No es cierto? Porque todos tus pecados te los has perdonado. O Jesús hace algo a medias. Claro. Ya, perfecto. Este verso, por ejemplo, está perfecto. Justifica nuestra posición. Amén. ¿Ya? Ahora, vayamos a otro versículo. Cecilia, tu turno. Con ayudita de Gustavo. No, yo. Está calladito escuchando. Sí, porque no quiere que le pregunte. Gustavo, anda buscando, ¿ah? Romanos 3:23.
Romanos, vamos a Romanos, rápido, abran sus Biblias a Romanos. Romanos 3:23. Puedes leer. Ya. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué entiendes por este versículo? O estos dos versículos. Que porque somos pecadores, ya pues, no estamos bajo la gracia de Dios, ¿no? O sea, con el Señor no estamos pues en comunión, ¿no? Pero somos justos por la gracia del sacrificio de Jesús, ¿no? ¿Y qué significa que eres justa? ¿Que tienes el pecado original o no? No. ¿Puedes ser justa teniendo el pecado original? No. Puede ser justificada, en otras palabras, para ser más exacto, más que justo, ¿no? Porque justos no somos, pero somos justificados. Una cosa es ser justo, ¿ya? Y otra cosa es ser justificado, ¿ya? Tú y yo no somos justos. Escuchen bien, ¿ah? Escuchen bien. Tú y yo no somos justos, somos injustos. Cada uno de nosotros somos injustos, ¿ok? Y dice en Romanos 3:10. Somos injustos, pero somos justificados. Cuando hablamos de justificados, no quiere decir que somos justos. Dios nos transforma en justos, porque vamos a cometer injusticias. Y a eso se llama que nuestra carnalidad nos va a llamar a pecar. Pero en Cristo somos justificados. ¿Ok? Y implícitamente, no explícitamente, sino implícitamente podemos entender que no podríamos ser justificados si es que tuviéramos un pecado. ¿Se dan cuenta? No podríamos ser justificados si tuviéramos un pecado. Es como un ladrón, ¿no? Es como un ladrón. Si un ladrón no paga toda la deuda, todos los años que, o toda la condena, faltando un año, ¿puede salir libre? No podría. No podría. Tiene que cumplir toda su condena. Toda su condena. Entonces, en nuestro caso también es lo mismo. Somos justificados delante de Dios en Cristo. Eso significa que el poder de Cristo en la cruz es tan grande que nos quita todo pecado, como lo leyó nuestro hermano Jonathan. Todo. No solo un pecadito, el que hiciste ayer, todo, inclusive el pecado original. Ahora, esto no lo quita, sino la justificación, la justicia de Cristo. ¿Ok? Entonces te pregunto, Cecilia, ¿aún tienes el pecado original? No. ¿Segura? Sí, ya no lo tengo. ¿Segura? Sí, ahora sí ya. Ahora sí ya. Ya, ahora te toca a ti, Alfredo. Antes que levantes tu mano, dime el verso. No te salvas igual. No, pero ya lo leí, pues, pastor. Y el de No, pero ese Romanos- verso no era, pues. Ese verso no aplica. Pucha, ya perdí tiempo, pastor. Jáleme, Perdiste tiempo, nada. Más bien no has hecho tu tarea. jáleme. Tus dos compañeros ya lo hicieron. Creo que si buscaba la palabra perdón, encontraba más rápido. Bueno, lo que tú quieras, hermano. Para eso debemos de saber usar nuestras Biblias. Este es un ejercicio para ustedes, porque ustedes son estudiantes de teología. Supuestamente ustedes están por encima del resto de los hermanos. Son sus hermanos mayores, pero si no saben usar la Biblia, ¿dónde estamos? ¿No es cierto? Imagínense que todavía siguen pensando, ya estamos más de la mitad del libro y siguen pensando que tenían el pecado original. O sea, ¿dónde estamos? Vamos, busque su Biblia. Les voy a dar otro mientras sigue buscando Alfredo. Primera de Juan 1:9. Esa se la sabe Jonathan de memoria. Jonathan, Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice? No, pero no la busques, piensa, porque está en tu mente. Pensá, pensá. Ay. Está en tu mente, Jonathan, tú me lo has dicho N veces, yo sé que está en tu mente. Ese es uno de los versículos que tenemos memorizados, sino que te pones nervioso, no sabes qué hacer y ya. Mira, te voy a dar la primera palabra.
y mira cómo vas a fluir, ¿ah? Sí. Primera de Juan 1:9. Ya ves, papá, ya ves, te das cuenta, así es la mente. Ya, dilo. Si confesares con tu boca, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. ¿Ese es? Claro, Sí. pero tienes que decirlo pensando para que entienda lo que estás diciendo. Si confesáramos con nuestra boca, Si confesamos nuestros pecados. confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiar de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la pregunta con este verso sería, ¿nos limpia de todos, pero se queda el pecado original? Porque ahí dice, todos los pecados. ¿Se da cuenta? Entonces ya no tendríamos pecado original. Esa es la ventaja que tenemos de ser hijos de Dios. Ya, Alfredo, ahora sí. No encuentro, pastor. Ya, quedaste. Ya. Hombre, mire, por ejemplo, 5 puntos menos, 5 puntos menos, no, 5 Lo que- puntos. lo que Y baja estaba esa mano, no me pregunte nada hasta que encuentre su verso. Baja esa mano. lo que estaba buscando ahorita era, mire, No, ya, no me vengas con tus chamullos. mire, dice, hombre, tus pecados te son perdonados, pero tampoco tiene que ver. Gomen. Hombre, tus pecados, ¿en qué verso? Este es en Lucas capítulo Lucas, Jesús le 5, dijo. en el verso 20. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados, pero tampoco es sobre el tema. No, claro que sí, ¿cómo no va a ser? ¿Quién está perdonando los pecados? Jesús, Jesús. ¿Y de qué hablamos todos los versículos que hemos leído? ¿De quién? de Jesús que perdona el De pecado. Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, Jesús perdona todos los pecados y sabemos que en la cruz Él se ungió del poder para quitar todo pecado, todo pecado. ¿Ok? Entonces este versículo es bueno, pastor. Acá dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, recuerda que Jesús, que es perfecto hombre y perfecto Dios, como perfecto Dios, Él tiene el poder para quitar los pecados. En la cruz, Él lleva todos nuestros pecados. Ah, no, pastor, pero se quedó el pecado original, que aún lo tengo. Soy pastor, pero tengo el pecado original. No te pases, bueno. En la cruz Él llevó todos mis pecados. Amén. Ok, les queda claro, ¿no? Amén. Ya, ahora pongan su cachete así, por favor, así. Poca, los tres ahí. Ya, Va. ya, listo. Al menos algo hemos aprendido hoy. Listo, sigamos. Una pregunta, pastor, dame. Ya, pero estamos con el tiempo, rápido. Si supuestamente Job tenía pecado, ¿no? ¿Por qué Dios le dice a Satanás que es un varón justo y perfecto? Claro, Él es justo en su justicia de hombre. Él es perfecto, recto en lo que Él hacía como hombre. Pero no quiere decir que está hablando de la perfección con la cual nosotros podemos medir al Hijo de Dios. Es una perfección diferente a la perfección que como seres humanos tenemos. ¿Me dejo entender? Aunque tú andes en rectitud, andes en justicia y en perfección, ¿tú crees que aunque tú andes en todos estos atributos o características, te vas a comparar al Hijo de Dios? No. Definitivamente, ninguno de nosotros podemos compararnos, aunque seamos rectos con nuestro andar, aunque vivamos en justicia con todas las personas y queramos vivir en santidad total, nosotros no vamos a poder compararnos con el Hijo de Dios, porque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Él es Dios, nosotros no. Nuestra rectitud no alcanza, nuestra rectitud es limitada, nuestra santidad es limitada, nuestra justicia es limitada. Cuando Dios le habla aquí a Satanás, le está hablando como hombre, no lo está comparando a su deidad, ni a su divinidad de justicia, rectitud o perfección. Amén. Amén. Eso es importante. ¿Ok? Una pregunta más para saber cómo están parados ustedes. Ya. Jesús,
es Dios, ¿cierto? Amén. ¿Alguien tiene duda? No. Ya. El Padre es Dios. Ujú. La pregunta. Empiezo por la más veterana, Cecilia. Ay, Dios mío, ya. ¿El Padre es Jesucristo? ¿Sí o no? No, Listo. Alfredo, ¿Jesucristo es el Padre? No. Ok. Jonathan, ¿el Padre es Jesucristo? No. No. Les repito. ¿El Padre es Dios? ¿Sí o no? Amén. ¿El Hijo es Dios? ¿Sí o no? Amén. Amén. Jesucristo es el Hijo, ¿cierto? Amén. Entonces, si el Padre es Dios y el Hijo es Dios, ¿Jesucristo es el Padre? No. No. Muy bien. Yo la veo a Cecilia. No, no. Sí, sí, sí. Perfecto. Quiero que me justifiquen por qué. Cecilia, rápidamente, sin chamullos, rápido, breve. Son la Trinidad, los tres, ¿no? La Trinidad, son uno solo, ¿no? Pero tienen, o sea, tienen diferentes, ¿cómo decirlo? Como características, algo así. Son diferentes, tres en uno, ¿no? Los tres son Ok, Dios, pero sí, sí. ok. Alfredo, sin ver cualquier cosa. Son tres. No lo googlees, son- pues, no lo googlees. No, estoy acá, Así facilito. estoy viendo Son tres personas, pastor. Son tres personas que forman un solo Dios. Ok. Jonathan, ¿qué puedes agregar? Mm, eh, tres personas con diferentes personalidades, se podría decir. Tres personas con diferentes personalidades. No, perdón, una con estoy borrando. Esquizofrénicos. Sí, con diferentes, una persona, es uno con diferentes personalidades, se podría decir. Ya. Ok. Cecilia, Alfredo y Jonathan tienen la idea. Está bien, está perfecto. Los felicito porque sí, el Padre no es Jesús. ¿Y cómo decimos esto? ¿Cómo lo explicamos? Claro, tenemos que decir la Trinidad, Dios Trino. ¿Y cómo lo explicamos fácilmente, pastor, para nunca olvidarnos? Recuerden, Dios tiene tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es la misma sustancia o la misma esencia que el Hijo. El Hijo es la misma sustancia o la misma esencia que el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son la misma sustancia. Esa sustancia es Dios. ¿Ok? Entonces, Dios tiene la misma sustancia, Dios, pero tres personas. Tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La misma sustancia en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno tiene su propia personalidad, lo que dijo Jonathan, ¿cierto? Cada uno tiene su propia personalidad y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma sustancia. Ahora, ¿qué sustancia es, pastor? Ni se te van a preguntar, porque eso yo no lo sé. ¿Ok? Pastor, Eso yo no lo sé. La
la mejor definición de la Trinidad es lo que estamos viendo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es un solo Dios que tiene tres personas. ¿Y cómo entendemos las tres personas? Son la misma sustancia, Dios, la sustancia en Dios. ¿Amén? ¿Les queda claro? Sí. ¿Ok? Y entonces, no podemos decir que Jesucristo es el Padre. ¿Por qué no podemos decir que Jesucristo es el Padre? Porque Jesucristo es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Quien estuvo con nosotros en la tierra, quien caminó en la tierra, es la persona de Jesucristo, no es la persona del Padre. ¿Se dan cuenta? Pastor. El Padre está en los cielos. Dime, Alfredo. ¿Cómo podría explicar a una persona, por ejemplo, de lo solo Jesús, ¿no? ¿Cómo le podría explicar esa parte en Isaías que dice que Jesús será llamado Padre Eterno? Correcto, porque recordemos que la traducción nos lleva a decir Padre Eterno. La traducción. Vamos a Isaías. Eso está en Isaías 9:6. Isaías 9:6. ¿Lo tenemos? Amén. Ya, dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ahora, ¿cómo nosotros podemos explicar eso? ¿Cómo nosotros podemos decir que en Jesucristo está sentada la Trinidad sin decir que Jesucristo es el Padre? Pues nosotros sabemos bien que Jesucristo es Dios y es parte de la persona de la Trinidad. También sabemos que cuando Jesucristo fue encarnado, quien ejecutó esa obra fue el Espíritu Santo, que cubrió a María con su poder. Pero ¿quién tenía planeado todo este evento desde el inicio? ¿Quién fue el arquitecto? Padre. Dios. El Padre. Dios el Padre. Desde el inicio de la creación, Dios el Padre todo lo tenía planeado. ¿Me dejo entender? Entonces, allí podemos comprender por qué es esta definición que Isaías le da a Jesucristo. Porque en él, en Jesucristo, se puede ver toda la planificación del Dios Trino para su venida, para su obra y aún para su sacrificio. Más aún, podemos atrevernos a decir que el Padre envió a su Hijo a morir en la cruz. ¿Se dan cuenta? La persona del Padre envió al Hijo a morir a la cruz. Y el Hijo no se negó. El Hijo tomó ese mandato y se ofreció a sí mismo por nosotros. ¿Ok? Esa es la expresión que se da. ¿Te queda claro? Más o menos. ¿Cuál es tu duda? Por ejemplo, si ya estoy orando a Jesús,
como dice, será llamado Padre Eterno. Entonces, con este versículo yo podría decirle, Jesús, tú eres el Padre Eterno. ¿Chigao? Porque si yo comienzo a decir eso a Jesús, que es el Padre eterno, entonces yo no estaría considerando todos los versículos neotestamentarios que me enseñan que es el Hijo. Mm, Y la Biblia no puede contradecirse. Vayamos a Juan, al Evangelio de Juan. Mira. Estamos en Juan, capítulo 1. Juan 1. ¿Lo tenemos? Todos lo conocemos, pero ahora vamos a recordarlo. Juan 1:1. ¿Lo tenemos? Amén. amén. Dice, en el principio existía el verbo. No dice el Padre, el verbo. ¿No es cierto? Y sabemos que el Dios Trino ya existía como Trino en el principio. En el principio existía el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. ¿No es cierto? Entonces, aquí vemos que el Hijo es Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. O sea, todas las cosas fueron hechas para Cristo. Todas las cosas. Es lo que nos dice la palabra. Y sin Cristo, sin Él, se refiere a Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Te das cuenta? O sea, tú y yo sabemos que el Espíritu Santo fue el que dio vida a Adán. ¿Cierto? Eso no nos queda duda. Pero mira lo que nos dice aquí. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, la obra que el Espíritu Santo hace, ¿para quién la hace? Para Jesús. Así es, para Jesús. Toda la creación, ¿para quién Dios la hace? Para Jesús. Él es la razón de toda la creación. Es lo que Juan nos dice aquí. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí podemos ver tanto la obra del Espíritu Santo como la planificación y toda la preparación que Dios da y toda la orden que Dios da para Jesús. Por lo tanto, bajo este entendimiento podemos decir que aún en Jesús nosotros podemos ver la Trinidad, siendo el que dirigía todo esto el Hijo encarnado. O sea, el Hijo nunca lo hizo solo. No podemos nosotros decir que el Hijo lo hizo por lo que quiso o porque lo quiso. Si bien es cierto, el Hijo vino y se entregó y andó y caminó con nosotros, ¿de quién cumplía las órdenes? ¿No era del Padre? ¿Te das cuenta? Entonces aquí vemos la obra de la Trinidad aún en su vida. Ahora sigue, dice, vino al mundo un hombre enviado, no, sigamos más adelante, espérate. El verbo se hace carne, y el verbo se hizo carne, y verso 14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, mira lo que dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Te das cuenta? ¿La gloria de quién se ve en él? El Padre. Así es, se ve la gloria del Padre, pero yo te pregunto, ¿es el Padre? No. ¿Quién es? Jesús. El Hijo. El Hijo. ¿Te das cuenta? Pero te das cuenta que la Biblia misma nos dice que aunque es el Hijo actuando y obrando, aún en él se refleja la gloria del Padre. Tiene razón entonces Isaías en decir Padre eterno, porque en Jesucristo se refleja la gloria del Padre, pero no es el Padre. Claro, tal vez para los que en el Antiguo Testamento leyeron esto y dijeron Padre eterno, entonces ellos podían pensar en eso. Más aún, entendiendo la doctrina judía, que es un solo Dios, ¿cierto? Los judíos no creen en el trinitarismo, pues les quedaba claro.
Pero, ¿dónde viene a ser explicado el trinitarismo para nosotros? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo? Nuevo. En el Nuevo. ¿Se dan cuenta? Por eso el libro de Juan es tan importante, porque aquí nos habla del trabajo trino, aún en la obra de Jesucristo, y cómo se refleja en cada uno de ellos. Mira, el verso 14 es clarísimo. Vimos su gloria, gloria del unigénito, dice, del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Mm? ¿Ok? Y así podemos seguir, hermanos. Si tú te lees el libro de Juan, mira, en el capítulo 10, si tú te lees el capítulo 10, ahí vas a ver que dice: mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar la mano, yo y el Padre somos uno. ¿No? En el verso 30. Cuando dice yo y el Padre somos uno, ¿qué quiere decir entonces? ¿Que Jesucristo es el Padre? No, son uno. ¿Se dan cuenta? Y ahora tú y yo entendemos por qué son unos. Es la misma esencia, es Dios. Pero cada uno tiene su propia persona. Así es, ¿ok? Entonces, por eso mismo, lo que estamos entendiendo aquí es que no podemos tomar un versículo aislado que nos lleve a generar dudas, sino nosotros tenemos que entender que la Biblia no se contradice, y tenemos que buscar un versículo que nos enseñe y nos revele cómo esto encaja. Amén. Bueno, Amén. mis queridos, ¿saben qué? No hemos podido avanzar mucho y ustedes me preguntan un montón de cosas, se pasan, ¿ah? Pánico, pues. Pues es que a veces nos cruzamos con varias personas, pues es bueno para aprender, ¿no? Ya, perfecto. También me acuerdo de otra cosa, ¿no? En Jesucristo habita toda la plenitud de la Trinidad, ¿no? Entonces, por eso cuando Pedro bautiza en el nombre de Jesús, está mencionando prácticamente, sin decir el Padre y el Espíritu Santo, está mencionando al Dios Trino. Entonces, por eso, de ahí podemos sacarlo, ¿no? Señor Jesucristo, Señor Señor Kyrios o Jesucristo. Curios, Padre, Jesús, el Hijo, ¿no? Mm. Y más aún, aunque nosotros quitamos Señor y ponemos solo en el nombre de Jesucristo, como bautizaban también, recordemos lo que significa Jesús. Jesús significa Yahoshua. Yahoshua. Jesús significa Dios salva. Entonces, si se están dando cuenta, en el nombre de Jesús también ya está incluido Dios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para poder explicar a uno de esos de los solo Jesús que cogerían eso de ahí, y es medio que complicado para decirle, ahorita con lo que usted me ha dicho lo entiendo mejor, ¿no? Que no podemos coger un versículo aislado, porque eso, si tomaría eso de ahí, contradeciría las otras partes. Entonces la mejor explicación es lo que usted como nos enseñó ahora, ¿no? Claro. Tenemos que siempre buscar la armonía de la palabra. Y la armonía de la palabra no necesariamente se va a encontrar con un solo versículo. Salvo que sean versículos del Nuevo Testamentario, donde Pablo, pues, de una manera muy coloquial y literal, explica ya. La mayoría de las disertaciones de Pablo son explícitas. Literalmente tú puedes coger esos versículos para poder mostrarlo, ¿no? Pero cuando son versículos del Antiguo Testamento, obligadamente tenemos que ir al Nuevo Testamento para entender cómo se traduce, cómo se explica lo que el Antiguo Testamento quiere decir. Porque recordemos mucho que el Antiguo Testamento, mucho de lo que se enseña ahí son versículos mesiánicos, versículos escatológicos de lo que ya en el Nuevo Testamento está explicado. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros que somos estudiantes de teología ahora comprendemos que tomar textos del Antiguo Testamento para hablar acerca de la Trinidad no tiene mucho fundamento, porque en el Antiguo Testamento eso no estaba explicado. Y los versículos mesiánicos que hablan de la Trinidad son explicados en el Nuevo Testamento. Entonces, para buscar esa armonía y una correcta enseñanza, tenemos que ir al Nuevo Testamento. ¿Ok? Muy bien, vamos a dejarlo ahí, mis queridos. Espero que haya sido muy grato, pero creo que nos vamos con un mayor entendimiento. Al menos ya saben que no tienen pecado. Perfecto.
Ahora, recuerden que ese es por fea, así que si no lo creen, pues tal vez lo tienen, ¿no? Ujú. Es por fe, ¿no? Veo la cara de Jonathan así como diciendo, ¿será que lo tengo? Por fe, Jonathan. Tienes que creer nada más. Pues, cree con fuerza. ¿Ya? Bueno, vamos a orar para ser despedidos. Gracias por su tiempo. Bendito Dios Padre amado, gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por la vida de tus hijos, Señor, y por el deseo de querer comprender tu palabra y crecer más en ella. Gracias, Señor, porque en medio de estos momentos, Señor, tu presencia fluye, el conocimiento de tu Espíritu Santo nos lleva a través de tus preciosas palabras, Señor, y podemos entender cada día más, Señor, como tú, Padre mío, nos revelas de tu gloria, de tu conocimiento, Señor. Aún develas misterios que para nosotros eran muy escondidos, Padre. Gracias, Señor, por este gran tiempo que nos das. En el nombre de Cristo te lo pedimos y todos decimos. Amén. Amén. Bien, amados, que el Señor me los bendiga, cuídense mucho, descansen, ¿ok? Ya nos vemos. Chao. Amén. Pues, Dios la bendiga. Dios la bendiga, hermano. Señor.